Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video tutorial de la asignatura Introducción a la Ciencia, Tecnología e Innovación, asignatura que corresponde a la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Popular de Cesar. Nuestro tema del día de hoy se denomina la ciencia en la antigüedad. Podemos iniciar. Suele aceptarse que el origen de la especie humana se halla en África. O sea, todo aquello correspondiente a lo que es denominado como el género Homo, siguió los procesos habituales de evolución biológica y de selección natural, y evolucionó en África Oriental durante millones de años junto a lo que eran denominados como primates, como los chimpancés, que son considerados una de las especies, digamos, más cercanas o parientes más cercanos de los humanos. El Homo sapiens, ¿ya?, que es el ser humano moderno, siguió los mismos procesos biológicos y evolucionó junto a otros homínidos, o sea, un conjunto de parientes que también eran seres humanos. Dentro de ellos, los neandertales, que se extinguieron hace unos 40.000 años aproximadamente, y hace unos 100.000 años apenas hubiéramos podido distinguir entre los grupos dispersos de humanos cazadores recolectores y los otros grandes simios. Pero a partir de un momento dado, los seres humanos empezaron a cambiar de una manera nueva, no por el proceso de evolución biológica, sino por el de evolución cultural. ¿Qué significa esto? Que alteraron su modo de vida, ¿no? ¿De qué forma? Creando herramientas, lenguajes, creencias, costumbres sociales y también aquello que nosotros denominamos como arte. Si ustedes pueden ver en esta parte de la presentación, se encuentran marcados muchos de los lugares de donde procedían gran parte de esos seres humanos que existieron en la antigüedad. Y como pueden ver, en esta presentación existen algunos que antecedieron al género Homo, porque ya sabemos que todo lo que comience con esa esa clasificación de Homo es porque es un ser humano, pero aquí también encontramos unos que nos antecedieron a nosotros los seres humanos, como el Australopithecus, ¿no? O también como este que tenemos en la parte sur de África que se llama el Paranthropus robustus. Entonces, sin embargo, miren, aquí tenemos otros que es el Paranthropus aethiopicus, el Australopithecus gargi, y así sucesivamente. Pero pueden ustedes también observar que existieron una gran variedad de seres humanos como el Homo naledi, el Homo primitivo, el Homo erectus, el Homo antecesor, el Homo heidelbergensis, el neandertal, el decinovano, el floresiensis y muchos otros más. Entonces, como vemos, esta es una presentación de la dispersión de las diferentes clases de seres humanos que fueron evolucionando periodo tras periodo. Entonces estamos hablando de que existieron un conjunto de actividades que dieron sentido a lo que se llamó una evolución de tipo cultural del ser humano. ¿Por qué? Porque cambiaron sus costumbres, lenguajes, creencias, etcétera. Surgieron en un determinado momento de tiempo. Y eso fue hace aproximadamente unos 100.000 años. Cuando se empezó a pintar imágenes de animales sobre las paredes de cuevas, a tallar figuras de piedra o hueso, ya se había diferenciado el ser humano de otros animales. Lo que durante los primeros años fue una transformación que fue lenta, fue adquiriendo un gran impulso a lo largo de los milenios subsiguientes. Entonces los seres humanos se habían convertido en los únicos animales con historia, ¿ya? Aquí también podemos ver una serie de elementos donde se nos presentan
Por ejemplo, hace 3 millones de años comenzaron a encontrarse utensilios oldubayenses, se les llama así por el lugar donde los encontraron. Hace unos 2 millones de años, un poquito más, se encontraron muestras de carroñeo activo, o sea que el ser humano, un periodo de su vida fue carroñero. El inicio de la crianza cooperativa, donde ya se unían grupos de seres humanos y colaboraban en la crianza. La expansión por toda África y fuera de ella. El inicio del aumento del tamaño del cuerpo y el cerebro se dio aproximadamente en esta etapa. Entonces podríamos decir que eso fue hace como 1.700.000 años aproximadamente. Aquí empezamos a encontrar utensilios achelenses en una primera fase. Aquí se dieron las reducciones de las presiones de la depredación, o sea que el ser humano encontró formas de defenderse de los depredadores. La expansión de la dieta y de la recolección de alimentos. La expansión en Asia nororiental. Casi hace 1 millón de años, pruebas del aumento de la compasión, o sea que el ser humano ya empezó a mostrar facetas de ser una persona o un ser compasivo. La enseñanza de aprendiz hace 1 millón de años, o sea que ya se empezaron a encontrar muestras de que el ser humano empezaba a enseñar a otros todo aquello que fue aprendiendo. Posteriormente una expansión en Europa occidental, eso fue hace unos 800.000 años. Utensilios achelenses de la fase 2. La caza organizada, podríamos decir que eso fue hace unos 600.000 años. Hace unos 400.000 años aproximadamente es donde empieza el uso del fuego. El cerebro alcanza el tamaño moderno, eso fue hace aproximadamente, pongamos unos entre 400 y 350.000 años. Se aprende a cocinar, la cacería mayor, surgen las lanzas de madera, utensilios con filo, el arte primitivo, los utensilios microlíticos, y hace 200.000 años donde aparece por primera vez en el panorama el Homo sapiens sapiens, o sea, nosotros que es el ser humano actual. Por lo tanto, ustedes pueden ver todo este conjunto de actividades que se describieron y que se presentaron antes de la aparición del ser humano moderno, fueron desarrolladas por seres humanos antecesores del Homo sapiens, o sea, de los que habíamos mencionado, ¿no? El Homo neandertal, el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo decinovano, etcétera, etcétera. Hacen parte de toda la construcción de una cultura como tal. A partir del Homo sapiens, pues se perfeccionan muchas de esas facetas de tipo evolutivas culturalmente hablando. Aquí tenemos otra presentación que es como una complementación de la anterior, ¿ya? Y como estos son los primeros seres humanos. Recordemos que primeros seres humanos, ahí incluimos varias especies, ¿no? Dentro de los cuales está el Homo sapiens. Esta Lucy es lo que llamaban el Australopithecus afarensis. Y miren cómo fueron transcurriendo. Ahora, la diferenciación entre lo que es historia y lo que es prehistoria se da por esto, por la aparición de los primeros documentos escritos, los cuales fueron encontrados en Mesopotamia, ¿no? Entonces, al periodo en el cual aparece la escritura por primera vez, es donde a partir de ahí empezamos a llamar a todo el conocimiento que tenemos de la antigüedad como historia. Y todo lo que fue anterior del descubrimiento de la eh, escritura es lo que nosotros denominamos como prehistoria, ¿no? Entonces tenemos que recordar que el estudio del desarrollo temprano de las culturas y de las sociedades humanas plantea un problema que es peculiar a todos los historiadores. La primera forma de escritura, como vemos, no se inventó hasta hace unos 5.000 años aproximadamente. El periodo anterior a la aparición de la escritura se tendía a calificar
despectivamente como prehistórico, ¿no? Porque no dejó ningún tipo de documento que los historiadores pudieran estudiar. Sin embargo, si lo analizamos con mayor grado de profundidad, en los últimos años a las técnicas arqueológicas tradicionales se le ha sumado una amplia variedad de nuevos métodos científicos, como el estudio del material genético y la datación por radiocarbono de restos orgánicos, lo cual ha permitido a los historiadores arrojar una luz, por vacilante que sea, ¿no?, sobre la era anterior a lo que fue el desarrollo de la escritura. Y es que la narrativa del pasado humano más distante se revisa a medida que nuevos hallazgos e investigaciones plantean cambios de perspectiva. Investigar de nuevo una cueva, un lugar de enterramiento o una calavera humana puede provocar que se cuestionen grandes áreas de conocimiento ampliamente aceptadas. Si nos remitimos, por ejemplo, en el siglo XXI, sin embargo, ya podemos encontrar que se empieza a describir gran parte de la historia de los primeros seres humanos con un alto nivel de certeza. O sea, hay una certeza razonable en toda la descripción que se está haciendo de lo que fue la historia de los primeros seres humanos, porque hemos encontrado nuevas formas, nuevos mecanismos de conocer el pasado, no necesariamente mediante la escritura, ¿no? Ahora, si podemos ver acá que hacemos una descripción de lo que es la prehistoria y lo que es la historia, y como esto se denomina es lo que estamos tratando, este capítulo en particular, ¿cierto? Es la ciencia, tecnología e innovación en la antigüedad. Pues el periodo que nosotros denominamos como antigüedad corresponde a todo lo que ocurrió desde que el ser humano surgió, ¿cierto? E incluso mucho antes de su aparición, hasta el año 476 después de Cristo. Ahí lo podemos ver. Entonces, todo lo que fue lo que se llamó prehistoria como tal y un periodo ya de la historia, porque ya apareció la escritura, etcétera, es lo que nosotros denominamos como antigüedad, o sea que sería de aproximadamente unos 8 millones de años antes de la era actual o era común, hasta lo que se conoce como el año 476 después de la era común. Y lo que se llama ya eh, lo que nosotros llamamos como un periodo histórico, ¿cierto? Porque ya aparece la escritura. Entonces, por ejemplo, la escritura aparece a partir del año 3300 antes de la era común aproximadamente. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros llamamos historia es desde el 3300 hasta nuestros días. Eso es lo que nosotros llamamos historia, ¿no?, por la aparición de la escritura. Tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué hecho importante fue el que hizo que la antigüedad se considerara o se determinara que solo cubría ese periodo de tiempo hasta el año 476 de la era común? Fue un episodio que fue la caída del Imperio Romano de Occidente. Con la caída del Imperio Romano de Occidente termina lo que se llamó el periodo de la antigüedad y comienzan unos periodos nuevos como son la Edad Media, el Renacimiento, y etcétera, etcétera. Entonces, si abordamos, aquí podemos ver, como para ampliar el tema de la prehistoria, que esto se divide en dos grandes momentos, ¿no? Uno que fue la Edad de Piedra, que abarca desde que los seres humanos empezaron a elaborar sus herramientas, con ellas los homínidos cazaban, construían y cortaban, y la utilización de instrumentos les permitió dominar sus entornos. Entonces recordemos que estas características no eran propias únicamente del Homo sapiens, sino de todo tipo de homínido que existía en la época.
Y la otra edad que conocemos es la edad de los metales, ¿no? La cual fue hacia el final del Neolítico, donde el ser humano desarrolló una tecnología más compleja y aprendió a fabricar instrumentos con materiales más resistentes, como los metales, ¿no? Ya no solo utilizaban la piedra. Si vemos cada una de ellas, la edad de piedra tuvo también tres periodos importantes, que fue el periodo paleolítico, el periodo mesolítico y el periodo neolítico. Si vemos que en el paleolítico se inicia con la creación de herramientas de piedras por parte del Homo habilis. Eso fue hace unos 2,5 millones de años aproximadamente. El hombre fue recolector y cazador, aunque también se dedicó a la pesca. Fabricaba instrumentos con madera, hueso y pieles animales. Y es donde se descubre el fuego. Entonces, para que veamos que el descubrimiento del fuego no fue propio del Homo sapiens, sino del Homo habilis en particular. En el periodo mesolítico comenzó en el año 8500 antes de la era común al terminar la última glaciación. Y es un periodo de transición que se dio entre el paleolítico y el neolítico y se caracterizó principalmente por la existencia de establecimientos cazadores y pesqueros en las costas de ríos y lagos. Y por último, el periodo neolítico, recordemos, empezó en el 6000 antes de la era común y se destaca por el uso de herramientas de piedra ya pulida y artefactos que eran elaborados en cerámica. El hombre se hace más sedentario y empieza a vivir en aldeas. Se descubrió la agricultura y la ganadería, que fue un gran paso del ser humano para convertirlo en lo que es hoy en día. Se empiezan a fabricar telas para los vestidos y en las aldeas se inicia una división del trabajo, concepto que seguramente lo han ampliado mucho en asignaturas como fundamentos de economía y fundamentos de administración. La edad de los metales comprendió la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Como vemos en la edad del cobre es la primera técnica metalúrgica conocida mediante procesos de fundición y surge la etapa creciente fértil y se basa en la fabricación de objetos solo como adorno debido a su escasa resistencia, en este caso el cobre, ¿no? En la edad del bronce, el bronce resulta de una aleación que se obtiene del cobre y el estaño. Su uso comenzó en la media luna fértil, ya sabemos que eso es Mesopotamia, hacia el cuarto milenio antes de la era común. En este periodo se generalizan las construcciones megalíticas, monumentos de piedra, y se inventa la escritura. Se fabrican armas de guerra y utensilios domésticos. Como vemos, entonces en la edad de bronce donde comienza a partirse, digamos, el periodo de estudio de todos los acontecimientos culturales, humanos, etcétera, y comienza a denominársele historia a partir de ahí en adelante con el descubrimiento de la escritura o la invención. Y del periodo desde ese momento hacia atrás es lo que se le conoce como prehistoria. Y la edad del hierro se inicia hacia el año 1200 antes de la era común, al imponerse y difundirse las armas y las herramientas de hierro, ¿no? Las sociedades se hacen más guerreras y las armas se van perfeccionando. Entonces, estos centros que vemos aquí en esta representación, en esta filmina podríamos llamarla, son los principales asentamientos de las civilizaciones humanas, ¿no? Entonces, si tenemos algo claro es que el estudio científico del mundo tiene sus raíces en Mesopotamia, ¿no? Que es lo que llamábamos aquí la luna fértil, ¿no? Era un territorio bañado por el río Tigris y Éufrates. La invención de la agricultura y de la escritura proporcionó a las personas, respectivamente, el tiempo para dedicarse al estudio y el medio para transmitir el resultado de dicho estudio a las generaciones posteriores. La primera ciencia nació de la curiosidad, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que despertaba el cielo nocturno. Por eso ustedes pueden analizar que muchos de los grandes avances de las civilizaciones antiguas están relacionadas con la astronomía, ¿no? Con el cálculo de los ciclos de estrellas, de cometas, etcétera. Ahora,
Desde aproximadamente el cuarto milenio antes de la era común, los sacerdotes sumerios estudiaron las estrellas y registraron sus resultados en tablillas de arcilla, que es lo que se denominaba escritura cuneiforme, aunque no dejaron escritos sus métodos, o sea, la forma como desarrollaron esos estudios. Una tablilla de aproximadamente el año 1800 antes de la era común, si no me equivoco, revela que conocían las propiedades de los triángulos y rectángulos, o sea, para que vean que ya en esta época en la Mesopotamia ya se tenía conocimiento, por ejemplo, de geometría en particular. Ahora, aunque la antigua Grecia no se entendía la ciencia como disciplina independientemente de la filosofía, la primera figura que nosotros podemos encontrar cuyo trabajo puede calificarse como científico fue al señor Tales de Mileto, que yo me imagino que lo recordarán en sus clases de filosofía en la secundaria, de quien Platón dijo que pasaba tanto tiempo soñando despierto y mirando las estrellas que una vez se cayó a un pozo. Ahora, posiblemente, gracias a datos que fueron recolectados en aproximadamente el año 585 antes de la era común por los primeros babilonios, Tales de Mileto logró predecir un eclipse solar y demostró así el poder del método científico. Entonces, por eso se dice que Tales de Mileto es el padre de lo que se conoce hoy en día como la ciencia. Pero la antigua Grecia no era un país unificado, sino un conjunto dispersado de ciudades-estados. Entonces, Mileto, lo que hoy en día es Turquía, fue la cuna de varios filósofos ilustres. Muchos otros, los primeros filósofos griegos, estudiaron en Atenas. Allí, Aristóteles fue un observador sagaz, pero nunca realizó experimentos. Creía que si lograba reunir a suficientes hombres inteligentes, la verdad surgiría por sí sola. O sea, ustedes miren que él ya estaba pensando como en lo que hoy en día llamamos grupos de investigación. El ingeniero Arquímedes, que Arquímedes era un gran matemático de Siracusa, exploró las propiedades de los fluidos. Alejandría, fundada por Alejandro Magno en la desembocadura del río Nilo, aproximadamente en el año 331 antes de la era común, se convirtió en un nuevo centro de conocimiento. O sea, Alejandría era una ciudad que, pongan ustedes, el Nueva York de la antigüedad. Y, y en este lugar, en Alejandría, fue donde Eratóstenes midió el tamaño de la Tierra. O sea, miren ya lo que estaban haciendo en esa época. Sexibio construyó relojes precisos y Herón inventó la máquina de vapor, que luego posteriormente, miren que se piensa que fue en la época de la Revolución Industrial donde fue desarrollada. Mientras los bibliotecarios alejandrinos reunieron los mejores manuscritos en la mejor biblioteca del mundo, la cual fue incendiada y destruida cuando los romanos y los cristianos se apoderaron de la ciudad. Entonces aquí podemos ver una línea de tiempo donde hay algunos de los acontecimientos de los que hemos estado hablando, ¿no? Por ejemplo, Tales de Mileto predice el eclipse solar que pone fin a la batalla de Halis. Eso fue en el año 585. Recordemos que todas estas fechas, como nos estamos refiriendo a la antigüedad, corresponden a antes de la era común. En el año 530, Pitágoras funda una escuela matemática en Crotona. Esto fue en el sur de Italia. Genófanes halla conchas marinas en montañas y deduce que toda la tierra estuvo cubierta de agua en el pasado. Empédocles sugiere que todo en la tierra está hecho de combinaciones de tierra, aire, fuego y agua. Aristóteles escribe varios libros sobre temas como física, biología y zoología en el 325. En el año 300, Teofastro escribe Historia de las plantas y sobre las causas de las plantas e inaugura lo que hoy en día se conoce como la botánica. En el año 250, Aristarco de Samos sugiere que el Sol, no la Tierra, es el centro del universo.
Te miren que posteriormente aparece Copérnico, luego Galileo Galilei, etcétera, pero estas ideas ya los griegos las tenían claras ya en el año 250 antes de nuestra era. En el año 240, Arquímedes descubre que una corona no es de oro puro, midiendo el empuje del agua que ésta desplazaba. Recuerden la ocasión que sale Arquímedes gritando por todo el pueblo desnudo, Eureka, Eureka, que quiere decir, lo he descubierto. En el año 240 también, Eratóstenes calcula la circunferencia de la Tierra a partir de la sombra del Sol a mediodía en el solsticio de verano. Texibio construye clepsidras, que son relojes de agua, que serán los más precisos del mundo durante siglos. Eso fue en el año 230. En el año 130, Hiparco descubre la precesión de la órbita terrestre y compila el primer catálogo de estrellas de Occidente. En el año 120, ya aquí estamos en después de la era común, en China, Shang Heng reflexiona sobre los eclipses y compila un catálogo de 2.500 estrellas. En el año 150, el Almagesto de Claudio Ptolomeo se convierte en el texto de astronomía autorizado en Occidente, pese a todos los errores que contenía, ¿no? Pero recordemos que fue uno de los primeros aportes o avances en el tema de la astronomía para esa época. Y con esto terminamos una breve introducción de lo que fue la ciencia, la tecnología y la innovación en la Edad Antigua. Para la próxima sesión abordaremos el tema de ciencia, tecnología e innovación en la Edad Media. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video tutorial.